Y vamos a ir a continuación a la palabra del Señor. Vamos a estar estudiando en esta oportunidad el capítulo 4 de la epístola a los Filipenses. Empezamos los 2 días anteriores, 2 domingos anteriores, estuvimos dando un pequeño retroceso hacia el capítulo 1 para estudiar algunos pasajes que nos habían hecho falta de estudiar, pero ya retomamos la línea que veníamos trayendo y regresamos al capítulo 4 para retomar la continuidad del tema que estamos desarrollando. Pero, como tenemos la costumbre de hacer, me gustaría tener un pequeño repaso rápido para que recordemos algo de lo que estuvimos aprendiendo y también porque algunas de las cosas que vamos a estar revisando en el texto de Filipenses capítulo 4 tienen relación con lo que estuvimos estudiando en los 2 domingos anteriores. Entonces, el domingo anterior específicamente aprendimos que era necesario que como iglesia del Señor Jesucristo nosotros nos comportemos de una manera digna del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio decíamos que está esparcido por toda la palabra porque la palabra de Dios en su totalidad comunica este mensaje, pero en su versión condensada, el evangelio se refiere a las buenas noticias de que Jesucristo vino al mundo, dio su vida por nosotros en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día de entre los muertos. Para todo aquel que deposita su confianza en el mensaje del evangelio, ocurre una transformación. El Señor lo traslada de una condición de muerte a una condición de vida. Lo traslada de una vida de pecado a una vida ahora limpia por la sangre de Cristo. De las tinieblas a las cuales pertenecía antes, el Señor ahora lo traslada a su luz. Y de un estado de condenación eterna a un estado de salvación eterna. Si nosotros somos conscientes de la obra, primeramente del mensaje del Evangelio, del poder del mensaje del Evangelio, y somos conscientes de la obra que el Evangelio hace en cada uno de nosotros, entonces eso tiene que verse reflejado en la manera como nosotros vivimos nuestra vida diaria. Por eso el pasaje que estudiábamos una vez más nos recordaba que debemos vivir como es digno, es decir, a la altura, de una manera apropiada con el evangelio que hemos creído y el cual profesamos con nuestros labios. Y veíamos 4 cositas en las que el apóstol Pablo nos mostraba cómo era una vida digna del evangelio. La primera de ellas era que vivir en el evangelio es vivir en la mirada del Señor, ante los ojos del Señor y no ante los ojos de los hombres. Y en ese orden de ideas, nuestra vida privada, nuestra vida pública debe ser consecuente, transparente, sea que estemos en lugares cerrados, sea que estemos en lugares abiertos a la vista de todos, porque en lo oscuro y en lo claro el Señor Jesucristo nos ve. Vivir dignamente del evangelio también en el contexto de la epístola a los Filipenses tiene que ver con estar firmes como iglesia en un mismo sentir, es decir, en un solo propósito. Y llamábamos esto la unidad interna de la iglesia. Cada uno de nosotros, mis hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo, debemos estar unidos en un solo propósito, en un solo corazón. Y decíamos que esto era posible y lo podíamos lograr porque como miembros del cuerpo de Cristo y como siervos de Cristo, siendo el Señor Jesucristo nuestro Señor, nosotros ahora tenemos la mirada puesta en Él, en agradar al Señor, en qué es lo que Dios desea que nosotros hagamos y no estamos tan enfocados en nuestros propios intereses personales. Cuando la mirada está puesta en el Señor y no en nosotros, entonces nosotros podemos realmente experimentar una verdadera unidad en nuestras vidas como iglesia del Señor Jesucristo. Ese estado de unidad interna nos capacitaba para combatir unánimes, juntos, por dar a conocer en el mundo la belleza del mensaje del Evangelio. Recordemos que esta batalla a la cual el apóstol Pablo hace referencia aquí no es tanto una referencia a pelear contra
espíritus y todas estas cosas, sino que el apóstol Pablo ve el combatir unánimes como iglesia cuando nosotros salimos afuera a dar a conocer el mensaje del evangelio con nuestras palabras, pero también con ese vivir dignamente del Señor. Y mostramos, no solamente con lo que decimos, sino también con lo que hacemos, que el evangelio es hermoso y el evangelio es poderoso y trae salvación y vida eterna. En ese combate por comunicar claramente la belleza del mensaje del evangelio, y esa es la cuarta cosa que veíamos, en ese combate vamos a encontrar oposición. No sería un combate si no encontráramos oposición por la misma definición de la palabra. Ahora, esta oposición viene de personas que intentan estorbar, que intentan afectar que el mensaje del evangelio siga siendo extendido. Nos comportamos dignamente del evangelio cuando con valentía, a pesar de la oposición, nosotros salimos a comunicar claramente la belleza del mensaje de salvación a un mundo que se encuentra perdido y sin esperanza. Y recordemos que esto estaba muy ligado a un texto que tal vez no es un texto que nos guste mucho por las implicaciones que tiene, pero que cuando nosotros lo miramos con la mirada que debemos verlo, lo miramos desde el punto de vista bíblico, nos damos cuenta que realmente es un gran privilegio, y es el texto que nos decía que a nosotros nos es concedido a causa de Cristo, no solamente que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él. Así como lo experimentó Pablo, así como lo experimentaron los apóstoles, muchos cristianos también de las primeras épocas de la iglesia, y como lo experimentaron muchos otros cristianos a lo largo de toda la historia. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de padecer persecución o tribulación, dificultades por causa del Señor Jesucristo, nosotros debemos considerar eso como un gran privilegio. Estamos siendo unidos a nuestro Señor, no solamente en su gloria que vamos a experimentar un día por la gracia y la misericordia de Él, sino que también se nos está concediendo, dando como un regalo, la oportunidad de experimentar rechazo, persecución, vituperios por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Y qué gran privilegio es en verdad el poder hacerlo. No es agradable, pero es un gran privilegio que el Señor nos concede. Y bueno, hasta ahí lo que estuvimos mirando en el domingo pasado. Y quiero invitarlos ahora a que volvamos a Filipenses capítulo 4. Vamos a hacer la lectura de esta porción de la palabra en la que vamos a estar enfocándonos hoy. Así que los invito a que me sigan allí en sus Biblias. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y con Clemente también, perdón, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Me gustaría hacer una pausita aquí para orar y pedir al Señor de su sabiduría en el estudio de su palabra. Querido Señor y Dios, venimos ante tu presencia con gozo y con alegría, dándote gracias, Dios, porque nos permites abrir tu palabra preciosa y maravillosa. Gracias por el consuelo, el ánimo y la fortaleza que nosotros recibimos al considerar y meditar en tus palabras, Señor. Estamos agradecidos porque no nos has dejado a nuestra propia prudencia, a nuestra propia sabiduría, sumergidos en nuestros propios pensamientos, sino que en tu misericordia nos has dado tu consejo, tu guía y tu dirección por medio de la Santa Biblia. Querido Dios, queremos pedirte que hoy tu Espíritu Santo obre poderosamente en nuestras vidas, abriendo más y más nuestros ojos, iluminando nuestro entendimiento para que podamos apreciar tu palabra, comprenderla
y para que también podamos llevarla a la vida práctica en lo personal, en nuestra vida familiar y también en nuestra vida como iglesia tuya. Querido Señor, gracias y descansamos en tu guía y tu dirección, porque oramos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces vamos a estar hoy en Filipenses capítulo 1, capítulo 4, versículos del 1 al 4. He titulado esta enseñanza para que la podamos recordar de una forma mejor. La he titulado Así de firmes en Jesucristo. Así de firmes en Jesucristo. Esta porción de la palabra que vamos a estudiar empieza con un cariñoso y muy cariñoso ruego del apóstol Pablo para la iglesia en Filipos y por extensión para nosotros como iglesia. Este cariñoso petición, esta cariñosa solicitud que el apóstol Pablo hace a la iglesia de Filipos es estar así firmes en el Señor. Pero esta cariñosa petición, y muy cariñosa, porque ustedes lo van a notar ahora con las palabras que vamos a estudiar, este cariñoso llamado que el apóstol Pablo hace a la iglesia está precedido por una serie de emociones, tal vez, una serie de sentimientos, una serie de ideas que nos permiten ver un poco del corazón del apóstol Pablo. Es imposible, mientras nosotros leemos las diferentes epístolas que el apóstol Pablo escribió, es imposible que no tengamos ese vistazo interno al corazón del apóstol Pablo, que por supuesto es una manifestación del corazón mismo de Dios, que ama a su iglesia y que bendice a su iglesia a través de este siervo al cual él le había encomendado la responsabilidad de comunicar el mensaje del evangelio. Entonces el apóstol Pablo empieza diciendo, así que hermanos míos, y ese tono cariñoso, hermanos míos, era la iglesia del Señor Jesucristo, hermanos, porque tenemos un mismo Padre y hemos sido salvados por un mismo Señor, y porque nos unen una cantidad de cosas en el Señor Jesucristo, la fe, la comunión que tenemos en Él, el bautismo que hemos recibido como parte de Él, una sola palabra, un solo Padre, un solo Señor, un solo Espíritu habitando en nuestros corazones. Tantas cosas, mis hermanos, que nos unen y que nos hacen parte de una familia en Cristo Jesús. Ahora, el apóstol Pablo le dice a estos hermanos de la iglesia en Filipos, la primera forma como él los llama es amados. Y esta palabra es muy bonita. En ella se expresa el profundo amor que el apóstol Pablo sentía por la iglesia. Viendo en un diccionario bíblico, esta palabra puede significar muy queridos. Es decir, Pablo realmente amaba a esta iglesia de Filipos con todo su corazón. Y también puede significar especialmente amados. Es decir, es una palabra muy cariñosa para referirse a un grupo de personas. Esta misma palabra que nosotros encontramos aquí, que el apóstol Pablo aplica a la iglesia en su relación con ella, es la misma palabra que Dios, el Padre, utiliza para referirse a su Hijo Jesucristo en algunos de los evangelios. Yo no sé si ustedes recuerdan ese pasaje en que el Señor Jesucristo fue bautizado y se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. ¿Sí? Ahí Dios estaba diciendo, este es mi Hijo muy querido, especialmente amado, en el cual tengo complacencia. Y es la misma idea que el apóstol Pablo quiere transmitir aquí cuando se dirige a la iglesia en Filipos. Ustedes, hermanos míos, son muy queridos de mi corazón. Ustedes son especialmente amados para mí. Pero no solamente el apóstol Pablo los llama amados o muy queridos, sino que también el apóstol Pablo se refiere a ellos como deseados. Estos hermanos en la iglesia de Corinto eran profundamente añorados por el apóstol Pablo. Él tenía unas ganas inmensas de poder ver a estos hermanos y compartir con ellos. El apóstol Pablo no tenía los recursos que nosotros tenemos hoy.
Recuerden que él se encontraba en encarcelamiento en Roma, en lo que sería una casa por cárcel, y la comunicación en ese tiempo no era una comunicación tan sencilla. No tenía la oportunidad del apóstol Pablo que nosotros tenemos hoy de entrar a 8x8, ¿cierto? Solamente con un enlace, colocar una clave y ahí ya nos estamos viendo. Podemos ver el rostro de nuestros hermanos. El apóstol Pablo no tenía esa oportunidad. Y el apóstol Pablo cuando dice amados y deseados, está diciendo, yo anhelo intensamente, hermanos, el poder verlos y compartir con cada uno de ustedes. Fíjense lo hermoso que es esto. El amor de Pablo hacia la iglesia del Señor Jesucristo, sus amados y deseados hermanos. Pero no solamente se detiene allí, sino que el apóstol Pablo continúa utilizando expresiones cariñosas para referirse a esta iglesia en Filipo. Él lo llama gozo, ¿sí? La iglesia en Filipo era el gozo del apóstol Pablo. Cuando él pensaba en la iglesia en Filipos, su corazón se inundaba de felicidad. Así como nosotros lo vimos en el capítulo 1, en el versículo 3, por ejemplo, el apóstol Pablo se refiere a la iglesia en Filipos con estas palabras. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de todos vosotros. Y en el versículo 4 el apóstol Pablo dice que él oraba con gozo por los hermanos en Filipo. Estos hermanos eran el gozo, la felicidad, su corazón se inundaba de felicidad cuando él pensaba en la iglesia de Filipo. Y también en el capítulo 1, versículo 8, el apóstol Pablo, fíjense lo que dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Nos damos cuenta qué significaba la iglesia del Señor Jesucristo en el corazón del apóstol Pablo? De la misma manera que el apóstol Pablo amaba a la iglesia del Señor, así también nosotros, y estoy aplicando esto a mi vida en este momento, así también nosotros como siervos del Señor debemos amar a su iglesia, imitando el ejemplo del apóstol Pablo. Pero esto no se limita solamente al apóstol Pablo, porque el pastor Eduardo nos enseñaba cuando estudiábamos el capítulo 3, lo que el apóstol Pablo decía, imítenme, así como yo estoy imitando al Señor Jesucristo. Entonces, esta manera de mirar a la iglesia como amados, como deseados y como gozo de nuestras vidas, no es algo que se limita solamente a nosotros como siervos. Es importante que nosotros lo hagamos y como siervos aprendemos esta lección de la vida del apóstol Pablo, pero también cada uno de ustedes, mis hermanos, debe tener esta misma actitud cuando usted piensa en la iglesia del Señor Jesucristo. Esa es la manera en la que el Señor Jesucristo mira a su iglesia. Y cuando nuestros corazones están bien sintonizados, enfocados en el Señor Jesucristo, ese mismo amor también lo vamos a experimentar nosotros hacia la iglesia de nuestro precioso Señor y Salvador. Entonces llevamos tres cosas. Pablo llama a la iglesia amados, deseados y gozo mío. Pero no se detiene allí. También el apóstol Pablo hace referencia a la iglesia como corona mía. La iglesia en Filipos era corona de Pablo. Y esta es una expresión bastante interesante. La palabra corona significa también premio o recompensa de una labor. Nos hace pensar en que el apóstol Pablo se sentía contento y satisfecho, premiado y bendecido de haber participado, de haber sido usado por el Señor para participar en la formación de esta iglesia tan maravillosa y tan ejemplar como era la iglesia en Filipos. Bueno, no dije una iglesia perfecta, ¿cierto? Dije una iglesia ejemplar porque se nota que eran hermanos que realmente querían servir al Señor con todo su corazón y que tenían un gran amor por el Señor Jesucristo. Entonces, esta iglesia era corona del apóstol Pablo porque era el fruto de su labor como misionero. Él había invertido su corazón, sus lágrimas,
había sufrido muchísimo en el proceso de formación de esta iglesia, y por eso también creo que el apóstol Pablo los amaba tanto, porque si ustedes lo analizan o me siguen en este razonamiento, muchas de las cosas que más nos cuestan son aquellas que nosotros amamos más profundamente. Cuando hay algo que nos ha implicado un gran esfuerzo personal e incluso lágrimas y sufrimientos, eso es algo que nosotros amamos de una manera muy especial. Y como hemos estudiado en el contexto de la epístola de Filipenses, cuando la iglesia se formó, el apóstol Pablo realmente padeció cosas tremendas mientras estuvo en este proceso de formación. Entonces él ve ahora esta iglesia que crece, que se desarrolla, esta iglesia ejemplar, y el apóstol Pablo, no en un sentido orgulloso, pero en un sentido de contento, de gozo, él dice: gracias, Señor, por la vida de estos hermanos. Realmente es reconfortante ver lo que tú estás haciendo en la vida de esta iglesia. Y me siento privilegiado de poder participar en lo que tú estás haciendo en la iglesia en Filipos. Entonces, hermanos, si nosotros sembramos abundantemente en la vida de la iglesia del Señor, seguramente también vamos a recoger abundantemente de los hermanos en la iglesia del Señor cariño y amor. Si nosotros amamos a la iglesia del Señor, algo que va a pasar seguramente es que vamos también a experimentar ese amor en nuestras vidas. Ahora, quiero hacer una pequeña aclaración al decir esto. No es que nosotros, bueno, de pronto lo digo desde un punto de vista un poco personal, como siervo, pastor en la congregación, pero otra vez, recordemos que esto no solamente aplica para siervos o pastores, sino que es una actitud que cada uno de nosotros como miembros de la iglesia del Señor Jesucristo debemos tener presente en nuestras vidas. Pero lo hablo a título personal. Las cosas que hacemos no las hacemos para que se nos devuelva a cambio un favor. No invertimos tiempo, energía, oraciones, la presentación de la palabra de Dios, la compañía, las visitas, todas estas cosas, no las invertimos porque esperemos que se nos devuelva a cambio de ello las mismas cosas. Realmente la razón principal por la que hacemos todas las cosas es porque amamos al Señor Jesucristo y porque queremos ser agradables delante de Él. Pero aunque esto es una realidad, aunque amamos al Señor Jesucristo y queremos ser agradables delante de Él, siendo honestos y humanos, cuánto gozo, cuánto estímulo, cuánto aliento nos trae a nuestras vidas cuando podemos experimentar el amor de la iglesia del Señor Jesucristo de vuelta. No es que lo hagamos por eso, porque la mismísima definición de amor es dar, es entregarse sin esperar algo a cambio. Procurar el bienestar de otros en nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Procurar el bienestar de otros sin esperar que ese bienestar nos sea devuelto en consecuencia. Eso es la naturaleza misma del amor. Pero aunque esto es una realidad otra vez, cuánto gozo, estímulo y aliento no produce en el corazón de los siervos del Señor cuando de vuelta también experimentamos ese cariño y ese amor de nuestros hermanos en Cristo. Pablo se sentía de esa manera y por eso él llama a la iglesia en Filipos corona mía. Ustedes son recompensa de mi labor. Y cuando yo pienso en ustedes, pienso en una corona que adorna mi cabeza con gozo, con alegría, con regocijo. Ustedes reconfortan mi corazón, hermanos de la iglesia en Filipos. Entonces, cada una de estas palabras que hemos mirado, cada una de estas expresiones del apóstol Pablo, amados, o sea, muy queridos, especialmente amados, deseados, intensamente anhelados y añorados, con ganas enormes de verlos, decía el apóstol Pablo. Gozo mío, producen una felicidad indescriptible en mi corazón. Y corona mía, ustedes son mi recompensa en la labor que he hecho para el Señor Jesucristo. En cada una de estas palabras, el apóstol Pablo, de manera muy cariñosa, amable, está preparando el camino
para el llamado que él desea hacer a la iglesia del Señor Jesucristo en Filipos. La solicitud que él quiere hacer a estos hermanos. Y otra vez la solicitud es: estad así firmes en el Señor. Y una vez más el apóstol Pablo termina allí en el versículo 1 diciéndole: amados. No se cansa el apóstol Pablo de expresarles el cariño a estos hermanos. Ya les dijo amados, ya suficiente, mucha melosería. Bueno, no era melosería. Ya se los dijo una vez. ¿Para qué otra vez? No, el apóstol Pablo quiere que los hermanos de la iglesia en Filipos sepan que realmente son muy amados para él. Y por esa razón, él una vez más les dice: estad así firmes en el Señor, amados. Analicemos esta expresión, estar así firmes en el Señor. Estar firme significa estar bien apoyado sobre algo. Podríamos decir sobre una superficie. Estar bien apoyado sobre algo, sobre una superficie. Mantenerse de pie, sin dejarse mover a un lado u otro. Ahora bien, nosotros no podemos estar firmes sobre nada, o tampoco podemos estar firmes sobre cualquier cosa. Necesitamos estar firmes sobre algo que realmente sea sólido y que realmente pueda soportar el estar firmes en esa cosa. Por decirles, por ponerles un ejemplo, nosotros no podemos estar firmes sobre el mar. ¿Sí? Si yo intento estar firme sobre el mar, ¿qué va a pasar? Me voy a hundir, porque el mar no es una superficie sólida. La verdadera firmeza va a depender de sobre qué, o más bien, como estamos estudiando la epístola a los filipenses, más bien va a depender de sobre quién estamos firmes. Otro ejemplo más, no solo el mar. El mar no es una superficie apropiada para estar firme, pero tampoco la arena. La arena es un poquito más consistente, pero tampoco es una superficie apropiada para estar firme, porque la arena puede ser removida con mucha facilidad. El agua la puede remover fácilmente. Incluso algunos vientos poderosos pueden también remover la arena de su lugar. Entonces, si no podemos estar firmes sobre el agua ni sobre la arena, ¿sobre qué podríamos estarlo? Una roca, por ejemplo, sería una excelente idea. Podemos realmente estar firmes sobre una roca, porque la roca sí es sólida, la roca sí es firme y la roca es estable. La roca entonces nos proporciona una verdadera base sobre la cual nosotros podemos apoyarnos. Esto hablando en el sentido, un poco en el sentido humano. Pero saben, en el sentido espiritual, la Biblia nos dice que Cristo, el Señor, es la roca eterna, la roca de los siglos, sobre la cual nosotros podemos estar verdaderamente en pie. Incluso, mis hermanos, este mundo y el universo entero no son suficientemente firmes para que nosotros con tranquilidad y confianza podamos colocar nuestras vidas sobre esa base. Un día todo el mundo va a ser removido. El universo, los cielos se van a recoger como si fueran una cortina y todas las cosas de esta creación material van a ser deshechas. Y en ese momento, lo único que va a quedar es la roca eterna de los siglos, que es el Señor Jesucristo. Así que, queridos hermanos y amigos que nos están escuchando en esta mañana, solamente Cristo, el Señor, es una superficie firme para que nosotros podamos pararnos sobre ella con toda tranquilidad y con plena confianza. Nos pasa en los vaivenes de la vida, en las circunstancias que nosotros experimentamos, que a veces pareciera como que no estamos realmente seguros de absolutamente nada. Y cuando esa incertidumbre está en nuestros corazones, cuando esa falta de seguridad está en nuestras vidas, eso se ve reflejado en estrés, en preocupación, en ansiedad y en muchas otras cosas. Pero por el contrario, cuando nosotros estamos firmes sobre la roca que es el Señor Jesucristo, confiando plenamente en Él y seguros en Él, entonces podemos disfrutar de paz, gozo
y fortaleza, sin importar ninguna de las cosas que podamos estar experimentando. Ahora bien, me gustaría dar un matiz un poquito diferente a esta expresión firmes en el Señor en el día de hoy. Lo que acabo de decir tiene que ver con lo que significa en el contexto general de la Biblia el poder estar firmes en el Señor. Sin embargo, aquí en este pasaje que vamos a ver, encontramos una pequeña palabrita que cambia un tricitito el sentido de esta expresión y que nos lleva a pensar en algunas otras cosas más de las que ya hemos mencionado. Y esta palabrita pequeña es la palabra así. Si leemos nuevamente el final del capítulo 1 dice, estad así firmes en el Señor. No nos podemos saltar esa palabrita. Tenemos que mirar qué es lo que nos transmite, hacia dónde nos dirige esta expresión de estar así firmes en el Señor. Si tomamos el significado de la palabra así y lo cambiamos por un sinónimo de esta expresión, vamos a encontrar que también puede ser traducido como de esta manera. Leámoslo nuevamente cambiando así por de esta manera. Diría, estar de esta manera firmes en el Señor, amados. Entonces nosotros nos preguntaríamos, ¿estar firme en el Señor cómo? Y el apóstol Pablo responde así. Sí, pero ¿así cómo? Bueno, para nosotros poder responder a ese así como o de esta manera como, tendríamos que regresar a lo que hemos estudiado en los capítulos 1, 2 y 3, porque en estos 3 capítulos el apóstol Pablo nos ha estado mostrando las cosas que él desea que estén bien arraigadas en el corazón de la iglesia para que ellos puedan estar de esa manera, con esas cosas particulares en su vida, firmes en el Señor. Sin embargo, no lo vamos a hacer. No vamos a regresar a los capítulos 1, 2 y 3 para verlos. Y la razón por la que no lo vamos a hacer es porque también en este capítulo 4, el apóstol Pablo nos va a mostrar cuál es esa manera, esas áreas de nuestra vida en las que él desea, con ese ruego tan especial que él hace, que la iglesia esté firme en el Señor. Firme en esas áreas de su vida delante del Señor. Estas cosas las voy a mencionar de una vez, pero las vamos a estar mirando un poquito más en el desarrollo del estudio. Estas cosas son el amor, la unidad, el gozo y 2 otras cositas más que vamos a estudiar el próximo domingo, que vamos a dejar para el próximo domingo, cuando veamos la segunda parte de así de firmes en el Señor Jesucristo. Entonces, el amor, la unidad, el gozo. Estas cosas desea el apóstol Pablo que estén bien puestas en el corazón de la iglesia en Filipos para que así ellos puedan estar firmes en su relación con el Señor Jesucristo. Fíjense entonces la primera de ellas y vamos a llamarla firmes en el amor y la unidad. Las 2 primeras de ellas, vamos a trabajarlas juntos, firmes en el amor y la unidad. Para estudiar esto nos van a ayudar los versículos 2 hasta el versículo 3. En este pasaje el apóstol Pablo nos enseña a través del ejemplo de 2 mujeres cómo nosotros debemos experimentar amor y unidad o cómo esa característica debe estar presente en la vida de la iglesia. Vamos a leer este pasaje. Bueno, ya lo leímos, pero quiero que vayamos mirando en este pasaje algunas cosas que se encuentran de una manera muy clara y directa en las que podemos ver lo que Pablo quiere que la iglesia tenga presente, pero también vamos a ver otras cosas que de pronto no están de una forma directa, sino que se pueden ver entre líneas, entre el contenido de lo que se encuentra en esa porción de la palabra de Dios. Algo que se ve claramente en este pasaje es que estas 2 hermanas, Evodia y Síntique, estaban en desacuerdo. ¿Sí? No sabemos la naturaleza del desacuerdo, pero estas 2 hermanas estaban en desacuerdo. Y Pablo desea que estas hermanas puedan ser de un mismo sentir en el Señor Jesucristo. Esa expresión, un mismo sentir,
bueno, ya hemos mirado algunas cosas en los pasajes anteriores que nos ayudan a entender el sentido de esta expresión, pero esta expresión, un mismo sentir, tiene que ver con un mismo pensar, un mismo pensamiento en el Señor Jesucristo. Tiene la idea de que Evodia y Síntique deben buscar las mismas cosas en relación con el Señor Jesucristo. Otra vez, no sabemos cuál fue la naturaleza del desacuerdo, pero cuando hay desacuerdo es porque cada uno de nosotros tal vez está enfocado en una cosa en particular que le interesa, en algo personal, individual, que yo quiero, y lo antepongo ante lo que la otra persona puede querer o puede desear o necesitar. Sin embargo, aquí el que nos unifica, el que nos pone en un solo corazón y en un mismo sentir, es el Señor Jesucristo. Cuando nosotros estamos buscando al Señor Jesucristo, mis hermanos, eso va a generar el efecto en nuestras vidas de que nuestros corazones se van a conectar los unos con los otros. Si yo estoy dirigiéndome al Señor y me estoy acercando al Señor, también voy a estar cerca de todos aquellos que se están acercando al Señor de la misma manera. Así que el apóstol Pablo ruega a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir y que resuelvan el desacuerdo que tienen, cualquiera que sea este desacuerdo. En los pasajes paralelos que estudiamos en el capítulo 1, veíamos que Pablo le decía a la iglesia que debían estar firmes en un mismo espíritu, es decir, debían estar firmes en un mismo propósito. Y también en el capítulo 2, que nos enseñó el pastor Juan con el enemigo oculto, el apóstol Pablo le decía a la iglesia en el capítulo 2, versículo 3, que debían tener un mismo sentir, un mismo pensar en el Señor. No podemos dejar este pasaje sin leerlo, así que voy a pedirles que vayamos una vez más allí, no para desarrollarlo como una predicación, sino solamente para que recordemos que esto es algo en lo cual el apóstol Pablo ha estado insistiendo mucho en el desarrollo de esta epístola. Versículo 3, capítulo 2, versículo 3, perdón, desde el versículo 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, sentir un mismo pensar en el Señor Jesucristo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Decíamos que esa palabra unánime significa un solo alma, un solo corazón, un solo propósito, sintiendo una misma cosa. Otra vez, en el sinónimo que encontramos de esta palabra es pensando una misma cosa. Y él allí nos da algunos ejemplos de cómo se vería esto que de pronto puede sonar un poquito abstracto, sintiendo una misma cosa, unánime. Bueno, ¿cómo se vería esto en la vida práctica? El apóstol Pablo nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no buscando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también lo que es de los otros. La mirada puesta en el Señor Jesucristo. Cuando la mirada está puesta en el Señor Jesucristo, mis hermanos, y no tanto en nosotros, nuestros intereses personales van a quedar en un segundo plano y vamos a buscar junto con todos nuestros hermanos en Cristo lo que agrada al Señor y lo vamos a manifestar en nuestras vidas y vamos a honrar grandemente al Señor con esa determinación que hemos tomado. Entonces esto está claro. Evodia y Síntique tenían un desacuerdo y Pablo las invita a resolverlo y a ponerse de acuerdo mirando al Señor Jesucristo. Una cosita que se ve aquí entre líneas. Dije que iba a mencionar algunas cosas claras y otras que se ven entre líneas. Una de las cosas que se ve entre líneas, por ejemplo, es que el desacuerdo que estas mujeres tenían, aunque no se nos dice cuál era, debía ser un desacuerdo de una gran magnitud e incluso es posible que este desacuerdo llevara ya un largo tiempo desarrollándose. ¿Por qué deducimos esto? Porque el hecho de que el apóstol Pablo tenga que llamar a estas mujeres por nombre en una carta que iba a ser leída de manera pública en la iglesia, implica que tal vez la situación ya era un poco complicada y que necesitaba que estas hermanas reaccionaran un poco y se dieran cuenta que necesitaban realmente, por su testimonio y por su vida delante del Señor, arreglar esta situación. Pero no lo hace Pablo en una forma áspera, ni en una forma de querer generar daño. Recordemos la manera como él se dirigió a la iglesia en el versículo 1.
amados, deseados, gozo mío, corona mía. Y el apóstol Pablo ya ha preparado el camino para que esta solicitud que él hace a Evodia y a Síntique se entienda como algo que proviene de un corazón que ama a estas hermanas y que desea lo mejor para ellas. Que esta unidad interna de la cual hemos hablado sea real, para que a la hora de salir afuera a presentar la belleza del mensaje del Evangelio podamos hacerlo con efectividad, podamos ser eficaces delante de nuestro Dios. Otra cosa que se nos muestra claramente aquí en cuanto a Evodia y Síntique era que estas hermanas, a pesar de que no habían resuelto este conflicto, estas realmente eran unas buenas siervas del Señor Jesucristo. Y Pablo recuerda eso también aquí en la epístola. El apóstol Pablo las llama colaboradoras de él. Dice en el versículo 3 que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. ¿Sí? El apóstol Pablo reconoce que estas dos mujeres eran siervas del Señor, que habían combatido, así como lo estudiamos el domingo pasado, lo que implicaba el combatir por presentar la belleza del mensaje del Evangelio. Estas hermanas habían trabajado junto al apóstol Pablo, incluso experimentando oposición, dificultades a la hora de comunicar el mensaje del Evangelio, pero habían estado trabajando hombro a hombro, como equipo, unánimes con el apóstol Pablo para presentar el mensaje del Evangelio. ¿Qué había pasado ahora? ¿Por qué estaban en esa situación? Bueno, otra vez no lo sabemos, pero también el apóstol Pablo está recordándole a estas hermanas, ustedes han trabajado junto conmigo en el Evangelio como equipo, ustedes han visto mi ejemplo de cómo trabajar en equipo, recuerden eso y utilicen ese recuerdo para que las guíe en la dirección de cómo deben resolver esta situación que se está presentando ahora. Otra cosa que nosotros podemos leer entre líneas es que al apóstol Pablo le encantaba trabajar en equipo. Fíjense en los términos que el apóstol Pablo usa. En el versículo 3, él llama a un hermano del cual no se nos especifica su nombre e incluso algunos han pensado que podía ser Epafrodito que estaba llevando esta carta. Otros han dicho que puede ser un líder o pastor en la iglesia que era un compañero del apóstol Pablo. Posiblemente no tenemos la claridad para definir si era ese líder o si era Epafrodito. Sin embargo, lo que sí podemos notar aquí es que el apóstol Pablo lo llama compañero, colaborador. ¿Y qué clase de colaborador era este hombre? Era un colaborador fiel, alguien en quien se podía confiar, un colaborador verdadero. Entonces, Pablo trabajaba y le encantaba trabajar en equipo. Y tenemos a este compañero fiel. Pero no es el único. También vemos que el apóstol Pablo menciona a otros que trabajaron juntamente con él en presentar el mensaje del Evangelio. Por ejemplo, en el versículo 3 también, en la parte final del versículo, se menciona a un tal Clemente, un hombre que junto con el apóstol Pablo había predicado o había sido apoyo para Pablo en el hecho de comunicar la palabra del Señor. Es interesante que se menciona por nombre a Clemente. No se menciona el compañero fiel por nombre, por alguna razón. No se menciona a otros colaboradores que vamos a ver en un momento, tampoco se mencionan por nombre, pero me pareció curioso que se mencionara a Clemente. Y bueno, esto es una suposición. No podría afirmarlo en un 100%. Pero tal vez el apóstol Pablo, al utilizar a Clemente como un ejemplo de personas con las cuales él ha trabajado en equipo, quiere transmitir un mensaje a Evodia y Síntique. Busqué el significado de la palabra Clemente en el diccionario. Y fíjense lo que esta palabra Clemente, bueno, aquí estamos hablando de una persona, ¿no? Pero el nombre de esta persona, fíjense lo que significa. Es alguien compasivo, que actúa con moderación al juzgar. Alguien compasivo y que actúa con moderación al juzgar. Tal vez eso era lo que le faltaba a Evodia y Síntique
para que al notarlo ellas se dieran cuenta de cómo podían resolver sus diferencias, teniendo compasión la una de la otra, siendo cuidadosas al emitir de pronto un juicio la una hacia la otra. Entonces es interesante que se mencione a Clemente por su nombre. Y otra indicación de que el apóstol Pablo trabajaba en equipo, le encantaba trabajar en equipo. Fíjense la manera como habla de sus muchos colaboradores. Él dice, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. En otras epístolas, Pablo hizo una lista un poquito más exhaustiva de personas a las que él les enviaba saludos especiales. En esta ocasión, él no lo hizo. Sin embargo, sí se refiere a muchos otros hermanos que juntamente con él estaban trabajando en compartir el mensaje de salvación. Entonces, fíjense, mis hermanos, cómo al apóstol Pablo le gustaba trabajar en equipo con otros. Es interesante también que no se mencionan estos hermanos por nombre, pero el apóstol Pablo dice, es que no, tampoco es necesario. Lo realmente importante no es que sus nombres sean conocidos de mí y de otros. Lo realmente importante es que sus nombres ya están escritos en el libro de la vida del Cordero, en el libro de la vida del Señor. Estos eran verdaderos creyentes y verdaderos colaboradores del apóstol en su tarea. Una última cosita que podemos leer aquí entre líneas, y es que el apóstol Pablo estaba rodeado de colaboradores dispuestos, listos para apoyar y listos para dar lo mejor de su trabajo para la gloria y la honra del Señor. Y qué bueno, mis hermanos, es que cada uno de nosotros, como parte de este gran equipo que somos la Iglesia Bautista Sumapaz, cada uno de nosotros entendamos esta verdad de que en nuestros corazones, como siervos del Señor Jesucristo, nosotros debemos estar listos y dispuestos para apoyar y para honrar al Señor a través del ejercicio de los dones y talentos que Dios ha puesto en nuestras manos. Qué bueno es que todos y cada uno de nosotros lo veamos de esa manera y estemos dispuestos a hacerlo. Que en esa clase de apoyo que el Señor quiere que nosotros brindemos, no sea un apoyo en el que esperamos que las cosas se hagan a nuestra manera, que seamos nosotros los que salgamos beneficiados, en que no estamos buscando protagonismos individuales, sino que tengamos claro que se trata de servir a nuestro Dios, de honrarlo y agradarlo a Él, porque Él es el único que debe ser exaltado y glorificado a través de todo lo que nosotros hacemos, de lo que el Señor nos permite hacer como siervos de Él. En resumen, para este punto, ¿qué es lo que el apóstol Pablo quiere que nosotros tengamos en cuenta como iglesia? Para que estemos así de firmes en el Señor Jesucristo, firmes en el amor y la unidad, amando a nuestros hermanos, buscando la unidad, buscando las cosas que son agradables delante del Señor Jesucristo, superando las diferencias, reconciliándonos, perdonándonos, teniendo un mismo propósito, combatiendo juntos, siendo valientes porque vamos a encontrar oposición. Pero si nosotros estamos internamente fortalecidos y firmes en esta unidad, de la misma forma cuando salgamos afuera a comunicar el mensaje del Evangelio, lo vamos a hacer de una manera eficaz. Todos tirando y todos jalando para el mismo lugar. Eso es lo que el apóstol Pablo desea para la vida de la iglesia. El segundo punto, o el siguiente punto, y este va a ser el último que vamos a ver por hoy de las cosas en las cuales el apóstol Pablo desea que estemos así de firmes, es firmes en el gozo. Firmes en el gozo. Fíjense cómo empieza el capítulo 4, el versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. En esta parte de regocijados en el Señor siempre, encontramos tres cosas y vamos a analizarlo de esa manera. Encontramos un cuándo, encontramos un qué y encontramos un quién. Un cuándo, un qué y un quién. El cuándo, siempre. Dice el versículo, regocijados en el Señor siempre. Entonces el cuándo es siempre.
Mis hermanos, el tiempo para experimentar gozo y regocijo en nuestros corazones es todo tiempo y toda circunstancia. Lo que nos lleva a pensar que cada ocasión, cualquiera que ésta sea, que el Señor nos permita vivir en nuestra vida, es una maravillosa oportunidad para experimentar el gozo y la paz que provienen de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. No importa lo que nosotros estemos pasando y experimentando, podemos tener verdadero gozo en nuestros corazones. Entonces el cuándo es siempre. Ahora el qué. El qué es gozo, ¿sí? Dice el texto, regocijaos. Esta palabra gozo en la Biblia no se refiere tanto a una alegría desbordante, a siempre tener una sonrisa en el rostro o a intentar incluso fingir una sonrisa cuando realmente no nos sale, ¿cierto? Porque las situaciones por las cuales estamos atravesando nos superan. Entonces no se refiere a una alegría desbordante, no se refiere a euforia, a estar pletórico de emoción, a estar, mejor dicho, que la chispa se me sale por todos los poros de la piel. No se refiere tanto a eso. Qué bueno sería que estuviéramos alegres y eufóricos gran parte de nuestras vidas. Pero el pasaje cuando habla de regocijados no se refiere tanto a ese tipo de alegría desbordante, eufórica. El pasaje se refiere más bien a un estado de nuestro corazón en el que nos sentimos plenos, satisfechos y contentos con lo que estamos experimentando en nuestras vidas. Plenos, satisfechos y contentos. Es un estado del alma, un estado de nuestro corazón en el cual experimentamos esa plenitud y esa satisfacción. Ya vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Y también encontramos el quién. El cuándo, siempre. El qué, regocijaos. El quién, en el Señor Jesucristo. Y fíjense en esto que es bien importante, mis hermanos. El gozo, el regocijo, ese estado de plenitud, satisfacción y contentamiento en nuestras vidas solamente es posible debido a la relación que nosotros tenemos con el Señor Jesucristo. Es la única causa, es el único motivo y es el único motor para que nuestras almas puedan estar realmente llenas de ese estado de plenitud y satisfacción que llamamos gozo. Fíjense que el apóstol Pablo no está diciendo aquí que debemos gozarnos por las pruebas o a causa de las pruebas. Esto realmente no tendría sentido, porque qué gozoso puede ser que a uno le estén dando latigazos en la espalda por causa de su fe en Jesucristo, o qué gozoso puede ser que estemos pasando por tribulaciones, cárceles, enfermedades, o incluso en este momento al encontrarnos confinados en nuestros hogares, encerrados y limitados en muchos aspectos. El apóstol Pablo no dice que nos gocemos porque el coronavirus anda circulando por todo el mundo haciendo de las suyas. ¡Bravo, coronavirus! No, eso no es el gozo que el apóstol Pablo desea que nosotros manifestemos. No es gozo por las pruebas, por las tribulaciones o por los sufrimientos. Es gozo en medio de las pruebas, de las tribulaciones y de los sufrimientos. Es gozo en el Señor Jesucristo, en el cual sí podemos experimentar gozo independientemente de las circunstancias que nosotros estemos viviendo, si nuestra mirada está fija en Él. Sin importar lo que esté pasando, si yo estoy mirando a Cristo y me estoy deleitando en la persona de Cristo y estoy conociendo a este maravilloso Salvador y Señor y estoy aprendiendo de su grandeza, de su majestad, de su poder, de su belleza, de su hermosura, no importa en qué situación me encuentre, yo voy a experimentar plenitud, satisfacción y contentamiento, porque estas cosas no provienen de las circunstancias. Estas cosas no provienen de lo material. Estas cosas provienen única y exclusivamente del Señor Jesucristo. Por difícil que sea la situación,
Cristo es la fuente de satisfacción y contentamiento para cada uno de nosotros. Y es por eso que el apóstol Pablo no simplemente dice regocijaos, sino que el apóstol Pablo dice regocijaos en Jesucristo, deleítense en Jesucristo, siéntanse plenos porque Cristo está en sus vidas, estén satisfechos, porque al tener a Jesucristo en sus vidas a ustedes no les va a faltar absolutamente nada, estén contentos con lo que tienen, porque Cristo es quien suple todo lo que ustedes necesitan en su diario vivir. Y no solamente las cosas materiales, sino también las cosas del alma, las cosas de la eternidad. Es Cristo el que está capacitado para suplir todas nuestras necesidades. En un pasaje hermoso que el hermano Eduardo nos compartió en la enseñanza de este viernes, nos decía que el Señor Jesucristo ha sido hecho para nosotros redención, santificación, glorificación, una serie de cosas que encontramos allí. Y podríamos resumirla simplemente con la palabra Cristo es para nosotros todo, absolutamente todo lo es Jesucristo para nosotros. Entonces ahora sí entendemos por qué sí podemos tener gozo sin importar las circunstancias en las que estemos. Porque Jesucristo, mis hermanos, es la fuente de gozo. Y si nuestras vidas están en una correcta relación con el Señor Jesucristo, vamos a experimentar el gozo en nuestras vidas. Fíjense en esto también que es importante. Gozo no es resultado de resignación, ¿sí? No es resignación. Y quiero aclarar esto. No es que yo estoy pasando por una situación difícil y yo digo, ay, pues, ¿qué le vamos a hacer? Que pues no hay nada que podamos hacer, simplemente, bueno, tocó resignarse. ¿Eso es gozo? No, no es gozo. No es de lo que la palabra de Dios nos está hablando. El gozo no es el resultado de que nos resignemos frente a las circunstancias de la vida que estamos experimentando. Ahora, una persona que no tiene una relación con el Señor Jesucristo, que no tiene su mirada puesta en el Salvador, seguramente la única manera que tiene para lidiar con las dificultades y los problemas de la vida es resignación. Esa persona no tiene otro recurso porque no tiene a Jesucristo. Resignación. ¿Qué le vamos a hacer? Tocó conformarse. No hay nada que podamos hacer al respecto. Pero, mis hermanos, el gozo que nosotros como cristianos experimentamos es el resultado de la esperanza. Es el resultado de la esperanza, no de la resignación. Nosotros los cristianos no debemos ser unos resignados, ¿cierto? Por ahí, ay, ¿qué le vamos a hacer? Sino que nosotros los cristianos, la fuente de nuestro gozo, la fuente de nuestro gozo es Cristo, pero el resultado del gozo es la esperanza depositada en las promesas que el Señor Jesucristo nos ha hecho a cada uno de nosotros. En ese orden de ideas, cuando nosotros experimentamos aquí en la tierra un problema que parece que no tiene solución, y puede que en la tierra el Señor Jesucristo no quiera resolverlo para nosotros, aún nosotros tenemos la esperanza de que un día vamos a partir para estar con el Señor y que en su presencia no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza, ni nada que inquiete nuestros corazones. Esperanza. Cuando parte un ser querido, ahora nosotros podemos tener no resignación, ay, ¿qué le vamos a hacer? No, ahora nosotros podemos tener esperanza, porque según las promesas de Dios a través de su palabra, Él nos recuerda que un día seremos levantados, la iglesia del Señor Jesucristo, para encontrarnos con nuestro Señor en las nubes y así estaremos para siempre con el Señor. No solamente con el Señor, sino todos aquellos que han partido antes de nosotros o que partirán antes de que el Señor Jesucristo venga. Todos nosotros seremos levantados según la promesa para encontrarnos con el Señor. Entonces, cuando un ser amado para nosotros parte a la eternidad y esa persona tiene a Cristo Jesús en su corazón, aunque hay una tristeza natural en nuestras vidas, experimentamos plenitud, satisfacción y contentamiento porque sabemos que un día le veremos una vez más, que es una separación temporal y que un día estaremos cara a cara con el Señor Jesucristo y con cada uno de nuestros hermanos que han partido antes. El gozo es el resultado de la esperanza.
pero la esperanza puesta no en cualquier cosa, no en cualquier persona, sino en el Señor Jesucristo, que es digno de que nosotros pongamos nuestra confianza en Él. Entonces, mis hermanos y amigos, tal vez alguno de ustedes se pregunta, ¿en verdad podemos vivir en un estado de plenitud y satisfacción constantes? ¿Es eso posible? Y la respuesta es un sí absoluto. Sí podemos vivir en un estado de plenitud y satisfacción constantes. Pero esta respuesta es condicional. Y yo sé que ya ustedes saben la respuesta, porque ya lo hemos mencionado en varias oportunidades en esta enseñanza. Es condicional, pero ¿condicionado a qué? Está condicionado a nuestra relación con Jesucristo. Si nuestra mirada está fija en Él, en sus virtudes, en su poder, en su fidelidad, en su amor, en su gracia, en sus palabras, no habrá absolutamente nada que pueda movernos de esa firmeza en el gozo del Señor. No estaremos en pie sobre las aguas. No estaremos en pie sobre la arena de las circunstancias y de los problemas y de las situaciones y del dinero y de todas esas cosas que no son un soporte firme para nuestras vidas. Estaremos firmes sobre el Señor Jesucristo, experimentando el gozo que proviene de Él. Mis hermanos, para concluir y dar por terminado este tiempo de enseñanza. El apóstol Pablo amaba profundamente a la iglesia en Filipos, así como también nosotros, tanto los siervos del Señor como cada uno de ustedes, mis hermanos, debe amar a la iglesia del Señor Jesucristo. Él la deseaba, añoraba verla, eran su gozo y su corona, como también deben serlo para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo desea que, el Señor más bien desea que su iglesia esté firme en amor y unidad. Que cualquiera que sea el desacuerdo, la situación que se pueda presentar entre nosotros, miremos al Señor y resolvamos esos desacuerdos con su guía y con su dirección. Que así como ese compañero fiel del apóstol Pablo, también cada uno de nosotros estemos dispuestos para ayudar a aquellos que tal vez están en un desacuerdo y que necesitan un apoyo extra de parte de la familia en Cristo para poder salir adelante de esas circunstancias. Que también nosotros, mis hermanos, podamos estar firmes en el gozo del Señor. Ese estado de plenitud, de satisfacción y de contentamiento que resulta de nuestra relación con el Señor Jesucristo y que se alimenta de la esperanza que nosotros tenemos en las promesas fieles y verdaderas que el Señor Jesucristo ha dejado en su palabra para cada uno de nosotros. Y si hay un amigo de los que nos están escuchando que no experimenta este gozo en su vida, que al que le hace falta ese sentido de plenitud en su corazón, que a veces experimenta una alegría eufórica, pero pasajera, pero que no tiene esa paz y ese gozo permanente en su vida, quiero recordarle que solamente Jesucristo puede darle ese estado de plenitud y de satisfacción. Solamente el Señor Jesucristo puede llenar su corazón de paz y solamente en una correcta relación con Él, que es el resultado de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo y de la fe que nosotros depositamos en el Señor Jesucristo como Salvador de nuestras vidas, es que nosotros podemos experimentar esto. Así que no espere más, ponga su vida en las manos del Señor Jesucristo y le aseguro que usted también va a experimentar esa paz y ese gozo que provienen de Él. Los invito a que oremos y le demos gracias al Señor. Querido Dios y Señor, queremos alabarte y glorificar tu nombre en esta tarde. Agradecerte, Dios, por darnos tu palabra y esta porción de las Escrituras que hemos estado estudiando en esta tarde. Yo espero, Señor, con todo mi corazón que este mensaje haya sido de ánimo, de aliento para tu iglesia, a buscar las cosas más importantes, Señor, aquellas que son agradables delante de ti, porque de esta manera, Dios, vamos a ser una iglesia también
que se desarrolla en armonía, en unidad, y vamos a estar preparados por esa unidad interna que nos capacita. Vamos a estar preparados, Señor, para combatir juntos, valientemente, por comunicar con fidelidad la belleza del mensaje del Evangelio. Querido Señor, y que podamos disfrutar de tu gozo permanente en nuestras vidas. Que podamos mirarte a ti, Señor, sin importar las circunstancias. No son las circunstancias en las que encontramos la paz. Es en ti, Señor, que eres inamovible, a pesar de que el mundo se derrumbe y que sea deshecho. Tú, Señor, eres una roca firme en la cual nosotros podemos descansar. Para aquellos que no te conocen todavía, Señor, que hoy puedan poner su fe y su confianza en Jesucristo, para que también ellos puedan disfrutar del gozo y la paz que proviene de ti. Oramos en el Señor Jesús. Amén.